Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo en el que estés. Hoy eh, me está acompañando Guillermo Machado, a quien les los invito a que puedan entrar a su canal, que es un canal muy interesante que habla sobre música y que está eh, comentando ideas nuevas. Se dice de que ya todo está inventado, pero siempre existe la posibilidad de abrir nuevos horizontes o de nuevas explicaciones respecto de un hecho tan abstracto como nos resulta la música. Así que, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Marcelo. Gracias por invitarme y por aceptar tenerme aquí en tu programa. Yo quiero compartir con el mundo entero todas las nuevas convicciones acerca de la música, de las teorías, de los errores que se cometen en la teoría y las nuevas convicciones que tenemos en esta bonita doctrina que se llama el soanismo. Estamos tratando de eh, empezar, digamos, una nueva era en la música y en la predicación de la música como un evangelio. Y a esto se le está llamando, pues esto es como una doctrina que se llama el soanismo, que precisamente consiste pues en predicar la música como un evangelio. Bien, y bueno, y lo que estás queriéndonos comentar eh, tiene que ver más con un aspecto rítmico, con un aspecto melódico, armónico de la música. Esto tiene digamos, un sentido trascendental a nivel general. Esto abarca todos los campos espiritual, divinal, material, eh, todas las áreas científicas. Esto es una cosa que es universal. Entonces, estamos diciendo, por ejemplo, para no extendernos mucho poder dejar todo el campo al desarrollo, al mejor desarrollo de tu programa. Yo quiero decir que la música es la combinación de todos los sonidos, pero los sonidos, si tú no los combinas, ellos ya existen y se están combinando todos los días. Todos los días se están combinando los sonidos en la naturaleza porque todo está vibrando y todo está produciendo un sonido y cada cuerpo está produciendo su sonido acorde con los demás sonidos que se están emitiendo en su entorno. Así sean cuerpos muertos, así sean cuerpos vivos, están vibrando y están produciendo un sonido. Y ese sonido, esa nota clave, es lo que se llama el SOA. Y ese SOA debe estar acorde con los demás sonidos que se están produciendo, porque todos los demás sonidos que se producen se llaman alteraciones del SOA. Las notas son unas alteraciones del SOA. El SOA ya está. El SOA es el verbo, lo que llamamos verbo, pues espiritualmente hablando, bíblicamente hablando, espiritualmente estamos diciendo que el SOA es el verbo, es un sonido, es un silbido que existe en la naturaleza por causa de la vibración de todas las partículas y por causa de la vibración de todos los fotones que están en el plano físico y en las dimensiones suprasensibles de la existencia. Entonces, todo el espacio está hecho de muchas dimensiones. En todas esas dimensiones hay algo. Entonces, ese algo es lo que se llama todo, el todo. Digamos, el contrario al todo es la nada. La nada es cuando hay ausencia de algo. Todo es cuando hay ausencia de algo, de muchos algo. Ahí hay muchas cosas y todo lo que existe y todo lo que esté presente en cualquier punto del espacio está vibrando porque son partículas y son fotones de energía. Y esos fotones de energía son luminosos. Y el carácter sonoro de esos fotones es lo que se llama el SOA. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos vibrando de todas maneras. Tú vibras, pero si tú cometes un error en tu vida y tú
digamos, por decirlo así, te bañas caloroso o te tomas algo que no debiste comer, te tomas un líquido que es nocivo para tu salud, entonces tú estás haciendo que el SOA se te altere y estás haciendo que se produzca una nota diferente y esa nota va a alterar los acordes espirituales que tú mismo estás generando de una manera innata. Entonces, cuando muchas personas cometen errores, sus notas internas, su propio SOAN se altera y se vuelve un escándalo, se vuelve una bulla que no se podría controlar. Y toda esa bulla que no se puede controlar es la que va a plasmarse en diferentes eventos que te van a afectar a ti y van a afectar a todo tu entorno. Por Bien, ejemplo, si tú lees, por ejemplo, las escrituras, para las personas que les gusta leer el libro, ¿no? No vamos a mirar aquí la escritura como un dogma. No, la Biblia no la vamos a tomar como un dogma, sino como un libro muy científico, muy importante. Tiene mucha información importante que debemos estudiar. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, leemos en las escrituras del Apocalipsis, vemos que se le dio unas trompetas a unos ángeles, según pues lo hemos analizado aquí en el suavismo, esos ángeles como que no sabían de música, no sabían, porque inmediatamente se les dieron las trompetas, empezó el escándalo y se pusieron a tocar esas trompetas, el que le daba la gana de a empezar a tocar, tocaba. ¿Y qué sucedió con cada trompeta? Se desató el escándalo más horrible y se ocurrieron una cantidad de eventos que se desarrollaron a partir de esas notas que eran claves para abrir esas puertas apocalípticas, esas ondas de destrucción masiva. Entonces, asimismo uno cuando uno se maneja mal, cuando uno comete errores en la familia, cuando uno aprende a gritar al papá, cuando uno aprende a disgustarse con el hermano, cuando uno aprende a codiciar, a envidiar, entonces cambia la vibración interna. Y llega el momento en que si no lo expulsan a uno de la casa, toda la casa viene a estar convertida en el caos, en un caos. Toda la casa comienza a autodestruirse sola porque se va contaminando de la mala vibración que yo estoy emitiendo desde de lo más profundo de mi ser. Entonces, ese es el suavismo. Vamos a enseñarle la música a todo el mundo. El que quiera estudiar el suavismo debe de convertirse, entender para qué sirve la música y cómo debe entender la música y cómo debe aplicarla. Porque si tú estás vibrando mal, tienes un problema, digamos, de orden, digamos, social, económico, entonces tú analizas y puedes decir, estoy vibrando mal, algo estoy haciendo mal. Entonces tú buscas tu guitarra, tú buscas tu piano y te agarras a armonizarte con esa guitarra, de tal manera que cada nota que tú produzcas, cada acorde armonioso y bonito y bien hecho que tú produzcas, eso te va a ayudar a afinarte a ti, te va a ayudar a afinarte como cuando tú emulas una canción, emulas la voz del cantante y finalmente tú terminas cantando inclusive más bonito que lo que canta el cantante original del tema. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tú afinaste tu oído y te pusiste acorde con el entorno a través de tu guitarra. Entonces, eso es lo que le vamos a enseñar pues a la humanidad, eso es lo que le vamos a enseñar a la gente, que la música hay que ponerle mucho cuidado. bien. La música hay que poner mucho cuidado porque muchos están cometiendo errores. Bueno, Ahora sí, continúa tú. Pregúntame tú lo que quieras y estoy dispuesto a contestarte todas las preguntas ordenadamente. yo por lo general cuando hablo con mis alumnos les armo un trayecto de dónde Ajá, comienza toda la música. Entonces, ajá, por lo general, siempre comienzo partiendo de Pitágoras, ¿no? Y hablando de toda la exacto. creación de las notas y cómo él fue Ajá, desarrollando su propia teoría que él se la pasó a sus discípulos, nunca escribió nada, sus discípulos
le fueron llegando noticias mucho más tarde a Sócrates y más tarde a Platón, que fue alumno de Sócrates, quien fue el que empezó a Exacto, escribir los primeros libros, por ejemplo el caso de exacto. Timeo, entonces, o hay cosas también en la República. Entonces, si vos me tuvieses que llevar de viaje en este trayecto musical, ¿a dónde llegaríamos en un principio? ¿Cómo me empezarías a contar que nace todo este entendimiento? Bueno, la primera meta es que tú concibas la idea brillante de esta tesis. ¿Cuál es la idea brillante de esta tesis? Concebir en qué consiste este cuerpo doctrinario del suanismo. Este cuerpo doctrinario del suanismo se llama música. Esa es la música. Si tú concibes la música y la entiendes en una forma perfecta, sin equivocarse, no te puedes equivocar. Al contrario, debes de no, digamos, no contravenir, no contradecir o subestimar los criterios de los conceptos de nuestros maestros antiguos, porque son nuestros maestros. Si no hubiera sido por ellos, no éramos músicos, ¿no? Entonces, hay cosas que están mal entendidas, mal interpretadas, y por eso es que la humanidad no ha podido entender en qué consiste la armonía en un sentido filosófico general, porque la armonía no solamente es música, sino que la armonía es musical. La armonía es musical, siempre. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes tu esposa, vives en tu hogar y no estás en armonía, es porque musicalmente estás mal. Porque si la armonía es una cosa musical, es la esencia musical del alma, porque el alma está vibrando. Y la armonía es la esencia de la música y es la esencia de la vida. Entonces, es necesario que tú entiendas perfectamente lo que yo estoy explicando, que tú concibas esa idea de lo que yo te estoy diciendo para bien. Entonces, mi esperanza es que tú concibas al máximo toda la tesis, que tú comiences a compartírsela a todos tus alumnos, porque pues desafortunadamente yo no tengo alumnos, no tengo. Quisiera tener alumnos, yo he enseñado a muchos les he enseñado la música, a muchos les he enseñado a tocar el acordeón, que es lo que yo sé interpretar, pero ellos me han traicionado en cierto momento, me han traicionado porque ellos, después de que se han vuelto unos buenos músicos, ellos han cogido la música con la han utilizado mal, porque se han pervertido, la han utilizado para irse a tocar donde les dan, digamos, drogas y alcohol por canciones. Entonces, así no funciona esta cuestión del suanismo. El suanismo es para que, así como me he perfeccionado, así como yo me convertí en un maestro, así tú también te conviertes en el maestro. Cuando tú te conviertas en el maestro, entonces tú vas a recibir, ¿cierto? Una congratulación, una congratulación que no es un carnet, un cartón como el cartón de la universidad, no. La congratulación que tú vas a tener es la concepción de tu propio nombre admirable y objetivo. A ti, por ejemplo, como músico, a ti se te va a cambiar el nombre. Se te va a cambiar el nombre, Marcelo, porque como Marcelo puedes seguir trabajando. Así yo trabajo aquí como Guillermo contigo, aquí hablamos como Guillermo, pero yo quiero que algún día tú entiendas que vas a tener que, digamos, dejar de hablar tanto con Guillermo y vas a seguir hablando con Jorge Soan, porque es que Jorge Soan es el nombre admirable que yo, digamos, tengo la misión pues de levantar, ¿no? Sí, yo tengo que demostrar con hechos
¿por qué yo soy llamado Jorge Soames? Yo tengo que demostrar eso. Y yo soy capaz de demostrártelo a ti. Y soy capaz de decirte cómo te llamas espiritualmente, cómo te llamas tú, de una manera que tú concibas esa idea brillante, tú concibas tu verdadera identidad, que tú te identifiques no como Marcelo, sino que dentro del campo del fanismo te vas a identificar como el maestro fulano de tal. O sea, un nombre admirable nuevo, un nombre admirable nuevo. No quiero decir que te voy a borrar el nombre Marcelo, no, no, que te voy a poner el nombre admirable. Es un nombre admirable. Eso está en todas las escrituras, eso siempre se ha hecho así a nivel de todas las sociedades antiguas, porque han habido muchas sociedades herméticas. ¿Tú entiendes algo de las sociedades herméticas? Exacto. Entonces hay muchas sociedades herméticas que se dedican a la masonería, más que todo la masonería, ¿no? No confundamos la masonería especulativa con la masonería, digamos, trascendental. Porque la masonería especulativa está corrompida, está corrompida. Entonces, hay una cosa que se llama la masonería trascendental. ¿Cuál es la masonería trascendental? El oficio técnico de la masonería. ¿Cuál es el oficio técnico de la masonería? Es la albañilería. Entonces, si tú, por ejemplo, me dices a mí, no, es que yo soy maestro masón de grado 33 en el... Tú me puedes decir eso a mí, ¿cierto? Porque eso se llama masonería especulativa. Le dicen a uno, es que yo soy el maestro, digamos, por decirlo así, vamos a suponer que tu nombre terrenal sea Marcelo. Entonces, yo te digo a ti, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Y tú me dices, tú hablas con el maestro Marcelo, maestro de 33, de grado 33 de masonería en el rito escocés. Entonces yo más adelante yo te puedo poner a prueba a ti, porque como yo no estoy caído del techo, yo sé lo que te estoy diciendo, te estoy preguntando. Entonces yo algún día te pregunto, decime Marcelo, tú sabes para qué sirve una plomada. Yo te pregunto así. O tú sabes cómo tengo que utilizar la plomada para hallar, para hallar para hallar el otro cateto, ¿cierto? Que me quede esta línea de esta pared a nivel. Ya me hago entender. O sea, yo necesito un nivel aquí, en esta pared. Aquí necesito un nivel, esta pared de acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que poner la plomada aquí y conocer el teorema de Pitágoras para hallar el otro cateto, ¿cierto? Entonces necesito la hipotenusa. ¿Ya me comprende? Entonces, sí. ¿Cómo hago yo para hallar la hipotenusa? Pues tú ya sabes, y entonces me dice, no, maestro, eso se hace así, así y así. ¿Ve? Entonces si tú me dices, no sé, yo no, pero tú me dijiste que tú eras de 33, de grado 33 de masonería en el rito escocés. Y si tú me vienes a decir a mí que los escoceses de la masonería no son maestros de albañilería, entonces tú estás deshonrando la orden, estás deshonrando la fraternidad porque estás diciendo una cosa que no sabes. Un poco como pasa con todas las profesiones, porque con todas las profesiones pasa de que uno honra su profesión o no la honra. Eso. Tú honras porque la fe es por obras. La fe es por obras. Si tú das fe de lo que estás diciendo, entonces porque tienes una obra realizada. Asimismo en la música. Hay muchas sociedades, por ejemplo, de músicos. Sí. Muchas sociedades de músicos. Y en esas sociedades de músicos hablan tonterías. Y los grandes maestros de música dicen, no, es que yo soy el director de la orquesta. Y entonces dicen así, vamos a interpretar tal tema, una obra de fulano de tal, del maestro fulano de tal, que fue escrita en re sostenido mayor y
dicen así, ¿no? Re sostenido mayor, pero nosotros la vamos a hacer en do sostenido mayor. Entonces yo ahí mismo digo, este señor todavía no se ha dado cuenta o no ha analizado todos esos errores que se han cometido a nivel de la música, porque re sostenido no hay. Existe Bien, una nota re sostenido, pero el re sostenido no existe como altura tónica, no existe. perfecto. Existe un mi bemol, y es por razones de modo, ¿no? Por razones de distribución de intervalos, Y ahí por quiero llegar, intervalos. o sea, cómo comienza esta historia, con qué nota comienza y cómo se empieza a desarrollar toda esta teoría. Eso. Toda esta teoría se empieza a desarrollar, Marcelo, a partir de un sí natural. Un sí natural. Es un sí. ¿Y dónde está ese sí? Está vibrando dentro de tu cabeza. Está vibrando dentro de tu cabeza. Si tú, por ejemplo, te encierras en tu cuarto y te encierras y te tapas con una cobija, o te metes en un cajón, o te metes en una cueva, entonces tú te quedas quietecito, en silencio absoluto, y llega el momento en que tú vas a comenzar a oír el sí que está vibrando en tu propio Zohar. Porque tú tienes el Zohar ahí metido, ahí, esta zona es el sumo, o ese, digamos, la esencia del conjunto de la armonía de todo lo que tú estás allí vibrando, porque a ti te están vibrando los ojos, todos los tejidos, los oídos, te están vibrando los dedos, todo lo que vive en ti vibra porque tiene una energía, está vivo. Entonces eso está vibrando y tú puedes escuchar el sonido, el sonido síntesis de toda esa vibración. Está armoniosamente acomodado todo eso en un solo sí natural. Un sí natural en una octava superior que no le es dable escuchar a nadie con los oídos terrenales. Pues a partir de allí, del Zohar, es que tú vas a empezar a comulgar conmigo. Eso es, digamos, como un primer ejercicio que tú vas a ir a hacer, vas a experimentar ese sonido, un sonido que está ahí metido dentro de ti, que estás escuchando. Cuando tú ya te acostumbres a ese sonido, cuando ya tú te acostumbres a ese sonido, entonces tú lo vas y lo buscas en el piano, o lo buscas en la guitarra, lo vas y lo buscas en la guitarra. Y entonces no tienes necesidad tú de decirle a otro, mira, hacerme el favor y me das la tónica. No, sino que tú con tu propia tónica buscas el sonido natural que tú estás, el sonido que tú estás sintiendo adentro de tu ser, tú te acostumbras a eso. Entonces yo, por ejemplo, yo busco el sí, siempre busco el sí, por ejemplo en la guitarra yo cojo la guitarra, porque pues, no sé tocar guitarra, porque no practico tocar guitarra, pero sí conozco pues, todo lo que se llama el teorema Zohar, ¿no? Y entonces yo aplico eso en la guitarra. Entonces yo cojo la guitarra y yo la afino y le pongo la primera cuerda en sí. ¿Y qué es un sí en la guitarra? Un sí a la altura del Zohar. El sí en la guitarra a la altura del Zohar está en la cuerda prima, o sea, en la primera cuerda delgada, la primera cuerda de abajo, pues. Y se marca, la primera cuerda se afina en el séptimo traste, y cuando ya se afina en el séptimo traste, que se produce el sí. Entonces tú empiezas a afinar la guitarra de 5 en 5 porque la guitarra tienes que afinarla por quintas. Por quintas. O sea, la segunda cuerda es la quinta de la prima. La quinta dominante. No la quinta justa, sino la quinta dominante. O sea, más grave que la fundamental. Bien, Entonces, ahí ya tú tienes otro axioma, ahí ya tienes todo axioma que te vas a dar cuenta que si tú haces el círculo de quintas, la guitarra se afina en círculo de quinta. Entonces, tú vas por quintas, le pones
le pones el sí a la guitarra. Le pones el sí a la guitarra, ¿cierto? Y luego te vienes hacia arriba. Entonces, sueltas la cuerda y te va a quedar en un mi. ¿Es así o no? Sí, Cuando tú pones el sí, te queda en un mi. convendría aclarar de qué guitarra estamos hablando, porque la Sí, guitarra común de 6 cuerdas, eso, la primer cuerda de abajo es un mi y la segunda es un si. eso, eso es un sí. Eso. Entonces, tú ya sabes, Marcelo, que tú vas a templar la guitarra y entonces cada traste, a partir de ahí, tú te aferras de ese concepto, ¿no? Que es absoluto. El primer traste te sube un semitono. El primer traste te sube un semitono. Luego lo pones en el siguiente traste, te sube un tono, ¿no? O sea, un semitono más un tono. Un semitono más un semitono. Sí. Y así sucesivamente le subes 5 semitonos. 5 semitonos. Si tú le subes 5 semitonos, ¿qué te va a dar a ti? ¿Qué es lo que te va a dar? Y ¿Qué es lo ahora, que te va a dar a ti en la principio, el, cuerda? el intervalo que Cinco tendría semitonos. sería una cuarta. Por eso, tú, por ejemplo, mira, tú te subes 5 semitonos. ¿Qué nota vas? Y la tocas en el quinto traste. ¿Qué nota vas a encontrar? Si yo tengo mi y tengo que subir 5 semitonos, voy a tener un la. Un la, un la. ¿Pero un la qué? ¿Cuántos hercios? No sé de cuántos hercios hablamos del mi. Ese. Entonces, en el piano tú vas a encontrar el la 440 que tiene 440 hercios. Sí. Entonces, si la guitarra común, la guitarra con que tú acompañas, con que tú marcas, si la guitarra común tiene la cuerda bien afinada, ese la que tú vas a hacer te va a dar 440 y va a estar fino con el la central de tu piano. Bien. ¿Ya me entendiste lo que te estoy diciendo? Estamos estamos en camino. Estamos en Eso, camino. entonces, eso, tú subes semitono, semitono, o sea que la cuerda se va volviendo más aguda, que ese pues es el fundamento del teorema de Tales, ¿no? El teorema de Tales, que la cuerda va subiendo, entonces de ahí fue que se aferró Pitágoras, porque desafortunadamente pues en la época de Pitágoras existía solamente un monocordio, ¿no? Para encontrar las afinaciones de las otras cuerdas. Sí. Entonces se ponía un monocordio, que era una cosa que tenía, un aparato que tenía una sola cuerda así, entonces lo dividían, lo hacían vibrar y así con esa cuerda afinaban el arpa o afinaban la cítara, ¿no? Claro. Porque esa tenía varias alturas. Entonces, ya cuando ya el piano, que ya lo construyeron ya en el año 1700, lo inventaron, entonces ya se alivianó un poquito esto, pero entonces va profundizando más la cuestión de las afinaciones de los pianos. Porque el piano pues, se investigó, a través del análisis reflexivo, porque, entre comillas, te voy a hacer saber esto. Pitágoras le ponía mucho cuidado al Zohar. Ya me estoy haciendo entender. Pitágoras estaba pendiente del Zohar. Si él no le pone cuidado al Zohar, no había podido establecer, que es el que le da a él, le abre las puertas a él para aplicarlo en la música. ¿Bien? Entonces, cuando tú, por ejemplo, coges una sola cuerda de la
guitarra y tú te vas corriendo hacia lo agudo, vas 5 semitonos, tendrás que estar en la... ¿Es así o no? Es así. ¿Y por qué Es así. partimos de si para crear esta rueda y no partimos de do? Independientemente de lo que nosotros sonamos o vibramos como cuerpo humano. Claro, 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 eh, Marcelo, es que desafortunadamente yo no puedo cambiar la nota SOAN que tiene el ser humano, porque esa es la altura vibratoria, la afinidad vibratoria que nosotros los seres humanos tenemos. ¿Todos vibramos en Tú no sí? puedes, claro, eh, no, todos no vibramos en sí, todos no vibramos en sí, Marcelo, sino que tú puedes alterar el sí en que estás vibrando de acuerdo con tus actitudes, con tus acciones. Bien. Si tú, por ejemplo, si tú te pones a correr, se te va a alterar el sí natural. ¿No? Para poder que tú llegues otra vez, te entres en reposo, el sí baje, porque mira, las vibraciones son como una página llena de agua, ¿no? Como un lago. Entonces, eso se produce una vibración. Entonces, si tú, por ejemplo, corres, te agitas. Entonces, se agita eso. Entonces, cuando tú te detienes y entras en reposo, entonces todo se va quedando quietecito hasta que se transforma en un espejo. La, la paila pues, de agua o el lago ese se transforma en un espejo, ¿no? Sí. Y hasta que eso no esté como un espejo, ya no está en sí, ya no. Entonces, alguien inventó, por ejemplo, las campanas, una campana o un gong. Los tibetanos inventaron, los chinos tibetanos inventaron un gong, que era como una especie como de plato cóncavo convexo y le daban con un martillo y eso sonaba durísimo, pero ese gong lo construí y según el tamaño, según la masa, eso está bien calculado porque eso le aplicaban unas fórmulas de matemáticas y física estupendas, maravillosas. Entonces, así mismo fabrican una campana. Entonces, tú puedes fabricar una campana con un pedazo de hierro, con un montón de hierro lo fundes. Bueno, pues si tú sabes de metalurgia y sabes manejar esos metales y sabes de matemáticas, entonces hazme el favor y me construiste una campana que tenga si bemol, que vibre en esa nota clave. Entonces yo te lo mando a hacer en si bemol y si tú sabes, yo estoy seguro que yo voy a quedar muy contento, indiferentemente de que yo tenga que decirte para qué necesito yo esa campana. Claro. Yo necesito una campana en si bemol. Entonces, así mismo son los que inventaron las cuerdas. Las cuerdas las inventan, las construyen de una manera que ellas al templarlas alcancen la nota, la afinidad vibratoria propia de la cuerda a su determinado temple, ¿no? A su determinado temperamento, porque eso es lo que llama un temperamento. Entonces, cuando tú templas la guitarra, la cuerda, por ejemplo, así nueva no suena. Ella no está vibrando ahí dentro de ella, no está vibrando. ¿Por qué no está vibrando, Marcelo? Explica, si tú analizas, ¿tú qué me puedes decir? ¿Por qué no estaría vibrando la cuerda cuando está guardada? Sí, porque le falta reconocerse a sí misma y poder vibrar y encontrar su propio sentido de Es vibración. eso. ¿Y para qué? ¿Y cómo haría la cuerda para reconocerse a sí misma y despertar? ¿Qué tendrías que hacer tú si tuvieras el poder para ayudarle a despertar a la cuerda? ¿Qué tendrías que hacer? En un primer principio, si fuese una cuerda, sería afinarla hasta que llegue al punto que quede, No, ¿no? no, Bueno, Marcelo, ¿qué no. haríamos entonces? Vea, afinar es el procedimiento por el cual tú le das la vida a la cuerda, Sí, porque es la vida la que está sonando, es la vida. Si la cuerda muere, la cuerda ya no vuelve a vibrar. Entonces, ¿tú por qué vibras? Porque tú estás vivo, hay algo que está allí,
que está vibrando. Y ese que está allí dentro de ti, tú no lo conoces, ni tú mismo lo conoces. ¿Sí me comprendes? Eso es como otra parte de ti, que es tú mismo, pero la otra parte que tú no conoces. Tú solamente conoces una parte de ti, pero la otra parte tú no la conoces. Y esa otra parte que tú no la conoces está vibrando en el si bemol, en el si natural, en el Zohar. ¿Sí me comprende? Está vibrando en el Zohar. Hasta ahí, en el Zohar. En una determinada altura, pues, de las octavas, ¿no? En una octava superior. No te puedo decir, no, es que tú estás vibrando en la octava, no, estás vibrando en sí, porque es un equilibrio así, es un equilibrio y es horizontal. Es horizontal, estás